Bueno, les voy a contar a los chicos también. Presten atención a lo que viene, ¿sí? Porque les va a encantar. Estoy segura que les va a encantar. Mirá. Hay un deseo que pido siempre, que pasa un tren. Ay, lo musicalizaron y todo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un puente, tiene que ver con una historia muy linda. Por eso les digo que de las que hacen falta también, ¿no? Porque venimos de cada cachetazo nosotros entre los aumentos. Bueno, lo que pasa, lo que nos trae la vida diaria. ¿Por qué tiene que ver con un puente? Porque estamos hablando de un puente, la línea Mitre de tren, ¿todos la conocen? Sí, acá sí. Bueno, Fer, queda acá, sí, Colegiales. De Retiro, claro, va a Retiro, buen dato para los que vienen del interior, y se abre hacia zona norte, creo que San Isidro Olivos y después José León Suárez. Trae a gente y lleva a la provincia de Buenos Aires diferentes puntos. Muy importante, muy transitada, ¿no? Por gran cantidad de personas todos los días para ir y venir. Ahora están realizando algunas tareas de refacción, entonces, bueno, llega solo hasta un punto. Pero esto que sucede en Colegiales, en una de las estaciones dentro de la ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde se encuentra este puente, del que yo les hablo. Y llega, el tren Mitre, es la línea de tren Mitre, llega o pasa ahí muy cerca, recién estábamos viendo la imagen, del Instituto Alexander Fleming. Recuerden este nombre porque es un centro de salud especializado para pacientes oncológicos. Bien, dicho esto, ¿qué fue lo que pasó? Surge la noticia en redes, después vamos a volver a el Instituto Fleming, donde hacen un trabajo buenísimo, importantísimo, imaginen ustedes, bueno, los médicos ahí. Pero vuelvo a las redes y les voy a hablar del cartel y les voy a hablar del puente, porque esto surge en las redes sociales. En las redes sociales aparece la foto de este cartel. Este cartel, Fer, ¿tenés ganas de leerlo vos? Te cuento algo, así empieza. Ah, acá lo tenemos, mirá. Dale. Durante un año de tratamiento oncológico crucé este puente muchas veces. Cada vez que lo hacía, esperaba el tren, pedía un deseo y nos saludábamos. Perdón, aquí. Acá está, del otro lado, mirá. Y nos saludábamos con el maquinista. Siempre mis deseos se hicieron realidad. En el corazón de este puente celebré la esperanza y hoy sano celebro la vida. Recordá pasar por el puente y pedir tu deseo. El tren siempre responde. Aquí hay magia. Sol. Bueno, ya están emocionados todos y todavía no avanzamos ni siquiera en la historia, pero este cartel lo dice todo, dice muchísimo, ¿no? Respecto de la historia de Sol, de lo que Sol ha vivido, de cómo había sido su paso. Pero hay otras historias, atención, porque ahí, viste cómo son las redes, que la gente empieza a comentar, empiezan a aparecer otras historias, por eso yo me había anotado, porque quiero contárselas con nombre y apellido. Pero por supuesto también la buscamos a Sol. Por supuesto la buscamos a Sol. Se van encadenando las historias, ¿por qué? Porque había otros pacientes que iban en tren, que iban justo al Instituto Alexander Fleming, porque también está la historia de Yoli, y ahora nos vamos a ir en vivo al lugar, la historia de Yoli, una mujer que tenía temor de cruzar este tren, este puente, mejor dicho, bueno, por la altura, y que finalmente logra hacerlo, inspirada probablemente en este caso. Y el saludo del maquinista, que le daba evidentemente a Sol la fuerza para ¿qué? Para avanzar con su tratamiento que hizo durante un año, y que, bueno, por supuesto le dio buenos resultados, ¿no? Esa es tal vez la parte más importante de esta historia. Pero nos vamos al lugar, allí está Hernán Nucera. Hernán, buenas tardes, ¿y con quién estás? Muy buenas tardes, Daniela. Estoy subiendo en el Puente de los Milagros, el Puente de los Deseos, como bien fue titulado, a partir de la historia de Sol, que nos está esperando al lado del cartel, en el lugar. La encontramos. Un cartel muy reciente, ¿no? Es un cartel que tiene 10 días, sí. Porque claro, Sol está en este momento, ella es de otra provincia, ella de Chubut, está en el tratamiento, ya lo superó, pero todavía está en el periodo de los controles, entonces todavía viene al Instituto Fleming a, bueno, controlar todo lo que tenía que ver con su linfoma, a ver si avanzó o no avanzó. Por suerte Sol está bien en este momento, por eso también está junto a nosotros para dialogar y contarnos de qué va esa historia, en la que Sol se paraba en el puente a saludar al tren que pasaba, como bien dice la canción de Calamaro. Y los maquinistas le respondían, de hecho hay unos videos que nos mandó donde los maquinistas también respondían ante el saludo de Sol, por eso este cartel, que no lo hizo ella, pero ya Daniela vamos a pasar a hablar directamente con la protagonista de esta historia, que superó este linfoma, un linfoma muy complicado que se aloja en el pecho. Sol, ¿cómo estás? Hola, bien. Bueno, me imagino que mucho más tranquila después de tu historia de superación y de todo lo que has pasado. Sí, la verdad que mucho más tranquila. Este es mi primer control después del tratamiento y está todo bien, así que bueno, mucho más tranquila ahora.
Y con la alegría que te habrá dado, por supuesto, que el control, el chequeo te haya dado bien. Contanos un poquito, te va a saludar Daniela Ballester ahora del otro lado, pero contanos un poquito la historia del cartel, más allá de vos en el puente pidiendo el deseo, saludando a los maquinistas. ¿Cómo es que se instaló este cartel en este puente, el puente Zabala, que es, bueno, justamente en Las Vías, y Zabala y Kramer? Un día muy especial para mí, donde me habían dicho que yo ya había superado los 2 tipos de cáncer que tenía. Conocí a una persona en Fleming que tenía a su madre haciendo tratamiento. Compartimos mi historia y la verdad es que se emocionó mucho con mi caso y me propuso esto de plasmar lo que yo le había comentado sobre el tren y los deseos en una placa. En realidad la idea fue esta persona. Yo hice el texto y bueno, ahora que los controles dieron bien y está todo bien, decidimos poner la placa. Te va a saludar Daniela Ballester del otro lado, que de paso le cuento que, Sí. bueno, Sol es fanática de Calamaro, razón por la cual venía al puente a pedir su deseo, claro. ¿no? Sí, cuando supe que yo no conocía el lugar, cuando detecté que para venir a la clínica tenía que pasar siempre por este puente y pasaba el tren, recordé de inmediato la canción de Calamaro. Y fue ahí que surgió el tema de pedir deseos cada vez que yo veía el tren, que no era, para mí nunca fue casualidad. Yo cada vez que venía, el tren pasaba. O sea, fueron muy pocas las veces que tuve que esperarlo, no sé, 3 minutos para que pase y yo pedir el deseo. Era inmediato, yo pasaba, venía caminando por allá y el tren pasaba. Y Dani te está escuchando. yo decía, Sí. bueno, esto no es casualidad que el tren esté pasando justo. Bueno, hola Sol, aquí Daniela te saluda, qué lindo que estés ahí para contarnos y sobre todo esta historia, estas historias que reconfortan el alma, ¿no? Que hacen bien, que dan esperanza, de cosas buenas. Primero decir que la producción, yo creo que hicieron un trabajo tremendo para buscarte. Hoy a la mañana a mí me escriben y me dicen, la vamos a encontrar, vamos a hablar con Sol y finalmente te encontraron. Para mí era buscar una aguja en un pajar, iba a ser difícil. Sí, gracias. Venía a través de las redes, pero bueno, primero que nada, destacar eso y agradecerte a vos por estar ahí hablando con nosotros. A ver, ¿cuándo empieza esta historia? Discúlpame, ¿me lo podés repetir? ¿Cuándo comienza esto? ¿A vos cuándo te diagnostican? Sí, esto fue en septiembre del 2024. Ujú. Yo comencé con un dolor de pecho muy fuerte. Sí. Me hice algunos estudios en Chubut. Luego me derivaron acá a Fleming, donde me hicieron más estudios, biopsia y finalmente el diagnóstico fue linfoma no Hodgkin. Ujú. Ahí mi médico de ese momento, Santiago Cranco, fue mi médico, fue mi guía, Sí. fue quien me indicó las primeras quimioterapias. Sí. Ujú. Bien. ¿Y con qué frecuencia tenías que ir al Instituto Fleming? Donde hacen un trabajo importantísimo, ¿no? Y mirá, sí, la verdad es que había veces que yo venía 3 veces al día. ¿Sí? Cuando me tenía que hacer estudios, era venir, sí, eran muchas veces que yo venía, o venía a la guardia cuando me sentía mal. Por eso estuviste claro. un año viviendo en Buenos Aires. Claro, por eso estuve un Claro. año viviendo en Buenos Aires, Ujú. exacto. Yo hice los primeros 6 ciclos de quimioterapia, eran ciclos de 5 días internada, a los 21 días me volvía a tocar, internarme, y así, bueno, pasaron los 6 ciclos, me curé del linfoma Sí. y me detectaron otro tipo de cáncer que no estaba relacionado con el primero, que se llama mesotelioma. Sí. Ese cáncer, el mesotelioma, me lo trató la doctora Delfina Peralta Tanco, Ajá. con un gran equipo de médicos, y me indicaron otros 6 ciclos de quimioterapia adyuvante. Claro. Por eso estuve un año yo viviendo acá y por eso pasé tantas veces por este puente y vine tantas veces al Fleming. Claro, cada internación imagino que tenía que ver con eso, con internarte para avanzar con quimio, con el tratamiento. A ver, Sol, ¿y cómo era esto de...? Sí, sí.
Sí, las internaciones eran para la quimio. Sí. ¿Cómo era esto o cómo fue que Perdón. comenzó? El primer día que cruzaste el puente y se te ocurrió y relacionaste la canción y hiciste contacto con el primer maquinista, a los que ahora, por supuesto, te voy a preguntar si en algún momento arriba del tren te cruzaste o contactaste con alguno de ellos a través de las redes después de toda esta repercusión. Contame un poco sobre eso. Nada, la verdad es que fue inmediato. Fue, no sé, la primera vez que crucé, Sí. la verdad es que fue inmediato, fue mágico, no sé cómo explicarlo. No fue premeditado ni nada, fue nada, yo detecté que cada vez que pasaba, o sea, pasé la primera vez y venía el tren, pasé la segunda vez y venía el tren. O sea, fue natural, se fue dando así, Sí. mágico. Fue Sí. todo mágico, la verdad. ¿En qué y no, la momento verdad es que ellos- no tuve relación. Sí. No tuve relación con ninguno de los maquinistas. La verdad es que no sé, ellos siempre me respondían mi saludo o tocando bocina o haciendo cambio de luces. Es más, veía sus manos moverse y saludándome, pero nunca, no sé quiénes son. La verdad es que no tuve Bueno, ahora contacto ellos con te conocen a vos. Ahora ellos te van a conocer a vos seguramente. Espera, Sí. y ahora volvemos a esos días, si tenemos el tiempo y todo, pero ¿y cuando esto aparece en las redes? ¿Vos cómo te enterás? Me contactaron desde el Fleming Sí, porque se habían enterado de que se estaba haciendo viral y un medio de comunicación quería saber quién era yo. claro. Y me estaban pidiendo permisos a ver si podían dar mi nombre y mi apellido Sí, y mi número de teléfono. Y yo la verdad es que siempre quise que esto sea anónimo. claro. No pensé que iba a pasar esto. La idea de la placa era dejar un mensaje de esperanza, de fe para las demás personas que están transitando por algún momento difícil como el que transité yo. Y yo pensé en realidad en ayudar, en colaborar en eso, pero Ujú. nunca pensé que esto iba a ser así y que se iba a saber quién era yo realmente. Claro. No era la intención ¿Y eso cuándo en cambió? un principio. Claro. ¿Y Ujú. por qué cambió? ¿Qué te cambió? ¿En qué sentido me decís? ¿Cuándo ¿En qué pensaste cambió? que era bueno dar a ¿En conocer? que yo haya aceptado? Sí, aceptar, por ejemplo, hablar con nosotros. Sí, no, la verdad es que sí, la verdad es que lo pensé y dije, bueno, ¿por qué no? Es una linda historia, Sí, estoy claro. bien, que la gente me vea y me reconozca y vea que yo estoy bien, que no es solamente un cartel, que hay una persona detrás de ese cartel. Sí. Y esa persona soy yo y estoy bien, estoy fuerte, retomé mis actividades, estoy trabajando, estoy entrenando como hacía antes, de a poquito. No es solo un cartel, no es solo una historia, detrás de esto estoy yo. Y me pareció que estaba bueno que se sepa. Qué lindo. Quiero que te pregunten mis compañeros, pero hay algo que necesito preguntarte. ¿Siempre supiste que te ibas a curar? Sí, ¿Crees que eso fue fundamental? al principio tuve mucho miedo. Cuando tuve el diagnóstico y cuando vi cómo la quimioterapia estaba haciendo efecto en mi cuerpo, la verdad es que tuve mucho miedo. Yo sentí que podía estar muy cerca de la Claro. muerte. Sí, pero fue el primer momento, el primer sacudón, digamos, y después yo sabía que me iba a curar. Yo sabía que lo iba a lograr de alguna manera. Sí, sí. Fer, Yo lo manifesté así, yo sabía Sí. que de alguna manera lo iba a lograr. Hola así fue. Sol, ¿cómo estás? Te saluda Fernanda Cornejo. Bueno, primero qué alegría poder escucharte, tu testimonio y que estés bien sana, activa y retomando todas tus actividades. Te quería preguntar dos cositas. Por un lado, si todas las veces era el mismo deseo o repetías cada ciertos días con frecuencia algo distinto, si iba mutando este deseo. Y también qué mensaje le darías tú quizás a alguien que nos está viendo que está pasando por un diagnóstico similar al tuyo. La verdad es que no era siempre el mismo deseo, dependía de en qué etapa estaba yo. Yo venía quizás a hacerme un estudio y venía a buscar los resultados y mi deseo era, bueno, que este resultado hoy esté bien. Venía a hacerme una cirugía y decía, bueno, que esta cirugía yo salga bien, ¿no? Siempre mi deseo era
relacionado con mi salud y superar cada pasito, porque uno cuando está en esto es un día a día, ¿no? Sí. Es bueno, es un estudio primero, después es bueno un resultado de algún estudio, un resultado de una quimioterapia, poder soportar las quimioterapias, que tu cuerpo responda. Entonces era, para una persona que está pasando por esto, es el día a día muy importante, ¿no? Sí, claro. Nosotros no pensamos en de acá a una semana, pensamos en que el estudio de hoy esté bien, pensamos que la quimioterapia que nos toca dentro de 10 días poder soportarla y salir bien de esa quimioterapia y de los efectos que produce. Ujú. Entonces, bueno, mis deseos tenían que ver circunstancialmente con lo que yo estaba pasando. Leo, ¿quieres preguntarle a Sol? Sí, Sol, buenas tardes, Leo García de este lado. Cuando uno atraviesa muchas Hola, veces... buenas tardes. Buenas tardes. Cuando uno atraviesa muchas veces como familiar, tener que acompañar una situación similar es muy difícil. Y quizá uno no se pone en el lugar de cuando acompaña a alguien estas cosas que te pasaron a vos y que viviste. ¿Crees que es necesario aprender a mirar quizá desde otro lado estas secuencias? Yo creo que no es difícil para uno, no es fácil para uno que recibe el diagnóstico, es traumático al principio, y tampoco es fácil para la familia o para quien nos acompaña. Uno tiene que ser muy valiente, y yo creo que el círculo alrededor nuestro tiene que ser tan valiente como nosotros. Quien no tiene valentía en estas circunstancias no puede acompañar. Directamente no puede hacerlo, porque son situaciones muy sensibles, son etapas Sí, claro. de tratamiento, y la enfermedad es muy dura y los tratamientos son muy duros. Entonces, acompañar tampoco es para cualquiera. Yo creo que el paciente tiene que ser valiente, pero el que acompaña tiene que ser aún más valiente. Sol, Eso es lo que a mí me dejó como enseñanza todo esto. hay mucha gente del otro lado, me imagino, que compartirá la sensación con vos porque ha pasado por la misma situación, muchos otros que afortunadamente no han tenido que pasarla. ¿En algún momento te preguntaste o llegaste a alguna conclusión de por qué? ¿No? Si empezamos a pensar, hay cada vez más casos más complejos, no se encuentra, bueno, a veces una cura. ¿En algún momento llegaste a la conclusión de por qué, de cómo te enfermaste? ¿Llegaste a hacer ese trabajo? ¿O simplemente entendés, bueno, como muchos de nosotros, todavía estás en la búsqueda de por qué estas cosas le pasan a tanta gente, ¿no? No, la verdad es que nunca me planteé el por qué. Yo solamente me preguntaba, yo entrenaba mucho, siempre me alimenté muy bien, saludable, porque me gustaba entrenar mucho, me gusta entrenar mucho. Entonces nunca, mi primer pensamiento fue, te digo, cuando recién supe la noticia dije, uy, ¿por qué a mí? Yo con lo que entreno, con cómo me alimento, o sea, ¿por qué esto me toca a mí? Claro, eso. Después entendí con la explicación de los médicos que había sido al azar, que a cualquiera le puede pasar, que no dependía ni de la alimentación, ni de cuánto yo haya entrenado, ¿no? En mi caso, porque no era un cáncer que tenga que ver con eso. Sí. Entonces, bueno, ahí yo dejé de buscar los porqués. O sea, solamente me focalicé en sanar. Dije, bueno, ya está, me tocó esto a mí, ahora lo que tengo que hacer es hacer todo lo posible para sanar. Y siempre lo que hice fue hacerle caso a los médicos, ¿no? Hice todo tal cual me lo dijeron, en tiempo y forma. Seguí todos sus consejos, todas sus indicaciones. Todo lo que Santiago me dijo que tenía que hacer, lo hice. Todo lo que Delfina me dijo que tenía que hacer, lo hice. Y bueno, me focalicé más que nada en sanar y no en los porqués. Claro. Sol, te pregunto esto por último, volvemos ahí al lugar, porque este lugar ya a partir de tu placa se ha convertido en un lugar distinto, en un lugar especial, ¿no? Hay quienes pueden creer que tuvo que ver, quienes pueden creer que no.
pero probablemente, y esto pasó en las redes, empezaron a aparecer historias. Yo recordaba el de Yoli, de una mujer que, bueno, que no se me animaba a cruzar el puente, el de Alejandra, por ejemplo, me lo fui leyendo todos. Bueno, y otras personas que también iban al Instituto Fleming, que pasaban por una situación similar que vos. ¿Qué te parece? Y a través de las redes, ¿qué viste? Que hay una gran cantidad de historias similares, ¿contactaste con estas personas? No, la verdad es que no he tenido tiempo aún. Algunos amigos me han mandado alguna información de Twitter. Yo en algún momento tuve Twitter y lo di de baja, no lo tengo claro, ahora no lo ves. activo como para poder leer. Sí. Entonces, claro, bueno, pero tengo, en algún momento en estos días voy a ver si lo puedo activar para ver todas esas historias que todos me están nombrando, ¿no? Yo no he tenido tiempo porque esto es muy reciente. Claro. Vi algunas cosas pero que me han enviado, pero la verdad es que no he tenido contacto ni con personas, ni con esa cantidad de tweets que se han viralizado. La verdad es que no lo he visto. Este es el lugar donde vos en general te parabas para saludar al tren, ¿no? Donde estamos ahora. La placa está abajo de la escalera, pero en este caso acá te parabas. Acá. Sí. Por lo general venía allá. Claro. Venía de aquel lado, el tren, y si no venía de ese lado, directamente yo esperaba el que venía de allá. Siempre de algún lado alguno venía, sí. Alejandra, bueno, Hernán, me dicen que ya tenemos que empezar a despedirnos. La verdad que nos quedaríamos charlando mucho más. ¿Te volvés a tu provincia? ¿Todavía te tenés que quedar un tiempo más acá? No, ya en estos días ya me vuelvo. Sí. Ya estoy en lo último, ya terminé todo y creo que ya la semana que viene estaré regresando. Sí, bien, y allá te Chubut. está esperando, me imagino, una familia ansiosa de verte, de abrazarte, de acompañarte también ahora, ¿no? De disfrutarte. Te dije, Alejandra, no, Sol, no sé por qué te cambian. Perdón. Sí. Bueno, ¿cómo sigue la vida mi ahora mamá, con mi hermana, mis hijas? Sí. Ah, ¿tenés hijas? ¿Cuántas? Sí, tengo 2 hijas, Guadalupe y Victoria. Sí. Y me están esperando. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo que puedas volver, qué lindo que estés bien, qué lindo todo, ¿no? Qué lindo que hayas tenido esperanza. Y qué lindo que este sea el lugar, ¿no? Que para vos es el símbolo y probablemente lo sea para muchos otros, de que, bueno, las cosas pueden mejorar, que pueden cambiar, por más difícil que sean. Sol, te mando un abrazo enorme, agradecerte un montón por haber querido hablar con nosotros. Y agradecerte infinitamente. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por contar mi historia y por mostrarla. Gracias. Gracias a Hernán Nucera también, ahí en el lugar. Gracias a ambos. Hay un deseo que pido siempre, que pasa